Pues de nuevo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjame aprovechar para Jesús darle las gracias a todos nuestros amigos, no solamente del país, sino también de otros países que nos están escuchando. Agradezco muchísimo, de verdad, y les mando un gran abrazo en nombre de todo el equipo ADN Empresarial, a nuestros amigos de Perú, a nuestros que nos están escuchando, a nuestros amigos de Colombia. También hice una omisión del programa pasado, pese a que me lo pusieron aquí varias veces, a nuestros amigos de Lázaro Cárdenas, por favor. Y por supuesto, todos los que ya nos están escuchando desde la Ciudad de México, desde Ciudad del Carmen, desde Chambi, nos dicen desde Bolivia, Mérida, Yucatán, René, Zumpango, Etna, desde Querétaro. La verdad es que muchas gracias, qué amables, qué gusto de que estemos llegando hasta allá, hasta Ecuador también, por supuesto, con Melissa Ruiz, qué gusto de verdad tenerlos por aquí. Vamos a estar empezando con este tema muy interesante en unos minutos. Cuando ya me den la indicación, estoy listo, ya nada más de Puebla, caray, Toluca, qué gustazo de verdad tenerlos esta tarde. Desde Lima, Perú, nuestro amigo Pedro Saldarriaga, bienvenidos todos. Perfecto, bueno, pues no sé si está por ahí Carlos, si quiere dar la introducción. Sí, claro que sí. Bueno, Perfecto, pues Carlos. sin más preámbulos, muy buenas tardes a todos. Soy el abogado Carlos Cuauhtémoc Sánchez y en nombre de ADN Abogados les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión de Café Aduanero. El objetivo de este programa es mantenernos informados sobre temas relacionados al mundo del comercio exterior y temas aduaneros. El día de hoy, el tema a comentar es patentes y registros sanitarios ante COFEPRIS. Antes de iniciar, quiero recomendarles algunas indicaciones. Favor de mantener sus micrófonos apagados y si tienen alguna duda o pregunta, la pueden formular en la parte del chat. Y pues bueno, sin más preámbulos, les presento al licenciado Arturo Hernández, quien es socio y director del área de comercio exterior en ADN Abogados, quien entrevistará el día de hoy al doctor Ramón Soto Vázquez, quien es socio y fundador de Research Pro SC. Y al QFB Francisco Javier Olivares Morales, quien es director de Dispomed SADCB, y a quienes saludo de manera más afectuosa y a los que les cedo la palabra para que inicien con el programa del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Carlos, la voz joven de ADN, es el más joven de nuestros abogados. Gracias por la presentación. Pues yo quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo Ramón Soto y también a Francisco Olivares, que esta ocasión nos acompañan para tratar dos temas muy importantes para mí. Para mi gusto, el tema de patentes que vamos a tratar contigo, Ramón, y bienvenido a Café Aduanero. Y Francisco Olivares, vamos a tratar contigo el tema de registros sanitarios. Fíjate que son temas que, híjole, qué dolor de cabeza dan. Yo quiero saber más sobre patentes y sobre estos temas. Me permito presentar en primer lugar a mi querido Ramón. Si me pasan las láminas, por favor, podemos platicar acerca de las patentes. Esta primera parte va a ser de patentes. Háganos llegar sus preguntas y la segunda parte del programa vamos a trabajar con el tema de dispositivos médicos. Así es que, mi querido Ramón, gracias por aceptar la invitación y pues te cedo la palabra. Muchas gracias, Arturo. Como siempre, un abrazo a todos los amigos que nos siguen en esta tarde, a todos ellos, muy queridos colegas. Pues seguimos teniendo una serie de cambios importantes legales en materia de protección a la propiedad intelectual, en materia de medicamentos, en materia de registros de productos. Hoy día hemos introducido además el tema de dispositivos médicos, para lo cual contaremos también con la participación de Francisco Olivares, quien es posiblemente uno de los mejores farmacéuticos en materia de dispositivos médicos y registros sanitarios. Nos acompañará después de la presentación que yo haré. Y pues este tema del COVID tiene importancia para todos nosotros esta tarde, porque bueno, pues es lo que nos ha permitido, por un lado, tener más interacción cibernética, tener estas magníficas charlas y la oportunidad de platicar entre todos de esta forma, pero pues al mismo tiempo nos mantiene alejados de ese café verdadero que quisiéramos tener
juntos, de poder platicar, vernos, reunirnos y demás. Y pues pone el tema de la salud nuevamente en tela de juicio, en análisis, y pues es por ello que nuevamente volveremos a hablar de registros sanitarios, de patentes, tocaremos de un poco de refilón, un poco de ya salida el tema de COVID y patentes, que esperamos, la vacuna se vuelve más controversial cada día, ahora hay más noticias, y también tocaré algunos puntos que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su segundo informe de gobierno al respecto de registros sanitarios, al respecto de medicamentos y al respecto de patentes. Como siempre, muy controversial el tema. Pues vamos a ir viendo una serie de antecedentes que platicaremos. Si me das la siguiente diapositiva, por favor, Arturo. Entre los antecedentes que tenemos para la ley de propiedad intelectual, de propiedad industrial, pues es primero que la propiedad intelectual, que es la materia legal que nos ocuparía en cuestiones de protección a los inventores, pues tiene dos aristas, una la propiedad intelectual y la otra arista, la propiedad industrial. Se ha modificado la ley, hay una nueva ley, que es la llamada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que introduce cambios importantes, controversiales y desde un particular punto de vista que introducen algunas contradicciones con algunas disposiciones que se van dando más adelante. Tenemos también como marco de referencia el TEMEC. El TEMEC es algo fundamental que mantiene la competitividad de México en temas económicos, en temas industriales y en temas comerciales. Por lo tanto, sigue siendo un tema muy, muy importante. Y el mismo TEMEC introduce un tema que quizás no hemos revisado con la suficiente calma cuando hablamos de protección a cuestiones de salud y de registros sanitarios. Normalmente nos estamos preocupando mucho por la patente, muchos industriales farmacéuticos se preocupan de no invadir la patente, de estudiarla. Hablaremos de la vinculación patente-registro sanitario, que es uno de los temas cruciales que debemos de conocer para poder hacer un registro sanitario de un producto farmacéutico. Y hemos dejado un poco de lado un tema que se introduce a partir del TEMEC y a partir de la regulación sanitaria, que es la protección de datos clínicos. ¿Qué significa la protección de datos clínicos? Significa aquella protección a los datos que obtengo para poder obtener un producto farmacéutico. Para que ese producto farmacéutico cumpla con la seguridad y eficacia, se deben de realizar pruebas en humanos, obviamente, que es en lo que estamos ahora mismo en la vacuna. Justamente en la vacuna para SARS-CoV, se está hablando de los estudios clínicos fase 1, fase 2 y fase 3. Todos lo hemos escuchado, todos nos hemos preguntado, ¿cuándo llega la vacuna? ¿Cuándo llega la vacuna? Y bueno, una de las cuestiones importantes es, ¿la vacuna tendrá patente? O sea, evidentemente que sí tendrá una patente, pero también los datos clínicos que se están generando para la seguridad de esta vacuna tendrán una protección de datos clínicos. Es decir, adicional a la patente hay una protección sobre la data clínica que se genera para poder obtener el registro sanitario. Tocaremos rápidamente cómo se ha cambiado el mercado farmacéutico mexicano y que obviamente estos cambios se han visto impactados en el mercado farmacéutico mundial. Hablaremos un poco de las reglas de producción, reglas para la producción de medicamentos genéricos en beneficios de la población, que es un comunicado que generó la COFEPRIS la semana pasada y que ha causado muchas reacciones en la industria farmacéutica. Estas reglas de producción pretenden o anuncian que están realizadas para obtener productos genéricos más rápidamente. Y bueno, veamos qué es lo que dicen, por lo menos para México. También hablaremos un poco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se modificó en uno de sus artículos, permitiendo la compra de productos farmacéuticos en el extranjero. Y resaltaremos algunos puntos que aparecen en el reporte del segundo informe de gobierno entregado el día de ayer y en el cual hemos resaltado estos aspectos, todos estos aspectos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, el TEMEC, las reglas de producción de medicamentos y la Ley de Adquisiciones vienen resaltados en el segundo informe de gobierno. Si me das la siguiente diapositiva, por favor. Aquí quisiera invitarlos
a las personas que nos acompañen, que hagan preguntas, que interactúen con nosotros y que vayamos platicando el asunto. Como les comentaba hace rato, la propiedad intelectual se relaciona a las creaciones de la mente, a las invenciones, obras literarias y artísticas, así símbolos, nombres, imágenes, etcétera. Cualquier elemento estratégico que me permita avanzar a una empresa dentro del comercio estará protegida por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está regulada por una institución que pertenece a la ONU, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, o también en inglés WIPO. La WIPO es precisamente quien va a decir a cada país las reglas generales que operarán para ello. La propiedad intelectual tiene entonces dos grandes áreas: derechos de autor, que está regida en México por la Ley Federal la Ley Federal de Derecho de Autor, y por otro lado, la ahora nueva ley, que ya tiene sus antecedentes, la antigua ley, que antes era la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, hoy es Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual mantiene al INPI, que yo creo que muchos de las personas que nos acompañan esta tarde han escuchado, han realizado registros de marcas, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es precisamente la figura gubernamental dependiente de la Secretaría de Economía que realiza estos registros y que debe de proteger o mantener la vigilancia para la protección mediante patentes de invención que tienen una duración de 20 años o bien por modelos de utilidad. Viene la pregunta, bueno, a ver, entonces, yo tengo patentes. Sí, las patentes son la figura reina, pero también puedo utilizar modelos de utilidad. ¿Qué es un modelo de utilidad? Esto está muy de moda ahora con las series de dispositivos médicos que estamos utilizando para evitar el SARS-CoV, como es las famosas mascarillas o cubrebocas. Si yo inventara un cubrebocas novedoso, con una válvula que me permita respirar, con un intercambiador de aire, con alguna situación de mejora, ¿podría pedir una patente? Muy probablemente sí, pero una patente es muy costosa y debo de demostrar novedad industrial. En cambio, puedo proceder a un modelo de utilidad, es decir, una protección menos ambiciosa, más barata, más fácil de obtener, pero que para efectos de cuestiones rápidas es mejor. Por ejemplo, ¿cómo proteger un envase? Pues por modelo de utilidad. También puedo proteger el diseño, es decir, la forma, la estructura. Aquellos amigos que son diseñadores industriales, pues sabrán que el diseño es muy importante. A veces decimos que el diseño no es solamente copiar y pegar. Tiene una creatividad muy importante dentro de ello. Esquemas del pasado de circuitos interiores. Adelante. Déjame hacerte una pregunta. Me dices que las patentes nos protegen 20 años y los registros de modelo de utilidad 10. ¿Qué tan más caro es registrar una patente o qué tan más complicado que un modelo de utilidad? Un 10-1. Es decir, okay. Es 10 veces más caro una patente que un modelo de utilidad y es 10 veces más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar novedad total. Perfecto. Y en cambio, un modelo de utilidad es mucho más barato, un 10% más barato que una patente y es mucho más sencillo. Y a veces lo sorprendente es que si está bien hecho, si está realizado de manera inteligente, con conciencia, resulta que te protege más o igual que una patente. Okay. Si lo haces de una manera apropiada. Los modelos de utilidad, cuando tú lo ves, en realidad son dibujos. O sea, esto es un dibujo de la invención que vas a proteger. Entonces, cuando haces el dibujo, imagínate que dibujaras un cubrebocas, intencionalmente haces el dibujo de una manera muy burda. Parece que lo hubiera hecho un niño. ¿Cuál es la intención? Que proteja todo lo que se parezca al dibujo. Si el dibujo es muy burdo, pues entonces puede proteger más que un dibujo elaborado, muy detallado. ¿Por qué? Porque los detalles pueden no estar y entonces esa sería una de las indicaciones importantes. Perfecto. Gracias. Entonces, muchos dispositivos médicos están protegidos por modelos de utilidad. Nota, el modelo de utilidad es nacional. La patente puedes hacerla internacional. Esa es una diferencia. Va a depender del mercado y la inversión que hayas realizado en investigación y desarrollo. Muy bien. Gracias. Ok, no olvidemos que
el siguiente renglón están los secretos industriales. Tú puedes proteger también como secreto industrial la composición, o más bien la fórmula exacta de tu desarrollo, la lista de clientes, proveedores, materiales, etcétera. Si tú combinas patente, modelo de utilidad y secreto industrial, tienes una protección total. Y además eso es lo que haces en los mercados internacionales. O sea, tú no puedes ir a un mercado internacional si no vas con estas figuras de protección. Y lo mismo, un producto que venga del extranjero tiene que venir también con estos elementos de protección. ¿Por qué? Porque una de las figuras del INPI es evitar la competencia desleal. Y entonces, al evitar la competencia desleal, pues puedes reprimir tu producto y detenerlo en aduana. O sea, esto es muy importante para todos los amigos aduaneros y gente que se dedica a la importación. Algunas veces puede ser que les haya sucedido que llega el producto a la aduana, Manzanillo o cualquiera de estas que ustedes conocen muy bien, y entonces les dice la aduana, detenido, no puede salir. ¿Por qué? Porque está invadiendo una patente. Alguien se ha quejado, ha alertado, y entonces la aduana te dice, hasta que no se lleve un juicio y se demuestre la no invasión de patente, pues adelante. Yo he visto casos de importación de productos que simplemente en el transcurso, en el camino del barco, se venció la licencia. Es decir, la licencia que tú tenías para importar ese producto de manera legal. Entonces se venció tu licencia, no te diste cuenta. Llegas a México, lo desembarcas y al momento de desembarcar te dicen, licencia vencida. Y entonces en lo que tramitas la licencia, y muchas veces sucede entre la misma empresa, o sea, de la Ford Motor Company a la Ford México, se les olvidó o se venció la licencia y, oye, es mi propio coche, soy Ford también. Sí, pero Ford México tiene que tener la licencia. Y esto nos lleva a un trámite legal importante. Demostrar que, bueno, que la licencia es mía y que aunque soy filial, pues tengo la licencia respectiva. Entonces, es siempre importante que tengamos atención a estas situaciones. Y ahora imagínate, si el producto está relacionado con la salud, pues también resulta ser crucial e importante que se atienda a este tipo de problemas. Claro, Ramón, de ahí la importancia, mis queridos amigos, de que hayamos puesto estos temas, que a lo mejor dices, pues a mí no me aplica, yo, no, claro que te aplica, porque hay una nueva ley federal de protección de la propiedad industrial, en donde tenemos que hacer esta combinación, como bien lo comenta el doctor Ramón Soto, para que podamos tener protegidos pues todos nuestros derechos de invención y en otros países y aquí también en México, ¿no? Así es que pues tomémoslo mucho en cuenta. Aquí en ADN estamos muy convencidos de que esta materia va a tener una relevancia muy fuerte en los siguientes meses. Te sigo dejando que nos platiques. Muchas gracias. Bueno, y además, si tomas en cuenta que fue uno de los eslabones cruciales y reforzados en el TEMEC, donde México se vio obligado a respetar la propiedad industrial, pues tienes mucho de dónde decir. O sea, el gobierno o lo que tú quieras puede ser de corte de izquierda, puede tener tendencias socialistas, puede incluso declarar, es que las patentes son un monopolio. Cierto, son un monopolio, es un monopolio legal. Así están definidas como tal. Y puede decir, como gobierno socialista no respeto las patentes, pero si firmas el TEMEC, tienes que respetar las patentes, ida y vuelta. Entonces, esto nos obliga a una dualidad de discurso en esta materia. Definitivamente las patentes tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque así estamos obligados por la ley mexicana y por las leyes internacionales. Es correcto, así es. Muy bien. La siguiente diapositiva, si quieren avanzar. No sé si tengas alguna pregunta, alguien tenga alguna pregunta en este momento. No, nuestros amigos todavía están aquí esperando a lo mejor algo más para hacer preguntas. Adelante, por favor. Muy bien. Uno de los temas fundamentales hoy día y que pues nos tiene en casa y nos tiene preocupados y etcétera, pues es justamente el tema de salud, el tema de ¿y qué tanto protegen las patentes a los productos farmacéuticos? Entonces encontramos que un producto farmacéutico viene normalmente protegido no por una patente. O sea, normalmente tú piensas, bueno, un producto farmacéutico pues tiene su patente. Si la patente ya está vencida, pues entonces hay genérico. Pero nos llevamos una sorpresa. Cuando tú analizas las patentes que protegen un producto farmacéutico, te puedes encontrar con un producto farmacéutico, vamos, una tableta, un comprimido con un principio activo, etcétera, puede tener hasta 200 patentes. Entonces tú te sorprendes y dices, bueno, yo pensaba que solo era una. No, resulta que puede haber muchas patentes. La primera patente que tú encuentras es la patente de molécula. Como aparece en la diapositiva, la patente de molécula va a proteger la invención
original, la primera vez que se descubre la molécula, y entonces es la patente reina. Se ha cuestionado las patentes de segundo uso. Las patentes de segundo uso son aquellas patentes que protegen pues, un uso inesperado de una molécula. Para no hablar del tema del Viagra, que es el que siempre hablamos en este caso, por ser el caso más conocido, hablaremos de la aspirina. ¿Qué sucedió con la aspirina? La aspirina es un medicamento analgésico, antipirético, que por ejemplo en el caso del COVID pues, es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque pues va a evitar los dolores intensos que sufre el paciente, va a también disminuir la fiebre, con lo cual va a ayudar de una manera importante. Y en algún momento, durante unos estudios clínicos precisamente, se dieron cuenta de que la aspirina retrasaba la coagulación de la sangre. Es decir, retrasa el tiempo en el cual se va a formar un coágulo. Y los infartos suceden precisamente porque hay un coágulo que tapa las arterias, bloquea la sangre y entonces produce el infarto y la posible muerte. En la infección por SARS-CoV-19, pues esto sucede comúnmente. Es decir, se forman coágulos que bloquean las arterias y entonces el paciente puede quizás sobrevivir la infección respiratoria, pero puede tener o hay muchas posibilidades de infarto. ¿Qué sucede con la aspirina? La aspirina tiene un segundo uso no esperado, que es en la prevención de infartos. Entonces, el paciente tendría que tomar aspirina necesariamente como parte de la terapia para evitar un infarto. Pero estas patentes de segundo uso han sido muy cuestionadas. El TEMEC dice que las debemos de respetar. La Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial también resalta las patentes de segundo uso. Por primera vez en la Ley de Propiedad Industrial aparece. ¿Por qué? Porque antes no estaban. Simplemente no estaban prohibidas, no estaban permitidas, existían. Hoy día la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial permite de una manera sencilla y muy poco contundente las patentes de segundo uso. Pero entonces, ¿qué sucede? Que las patentes de segundo uso pueden bloquear la comercialización del producto genérico. Muchas veces el producto genérico sale, pero sale con el uso antiguo y no con el segundo uso. Entonces la autoridad sanitaria consideró que las patentes de segundo uso eran una controversia y se generan unas reglas de operación por parte de la COFEPRIS para registros sanitarios, donde dice, no respetaremos para la obtención del registro sanitario las patentes de segundo uso o de indicación terapéutica, que es lo mismo prácticamente. Y entonces nos genera una situación de incertidumbre en la industria farmacéutica. Por un lado, la ley les da peso a las patentes de segundo uso y por otro lado, la COFEPRIS dice no las vamos a respetar para el otorgamiento del registro sanitario. ¿Por qué? Porque hay una vinculación patente-registro sanitario en nuestro país. Esto generará una serie de controversias legales importantes. Los que son abogados y son abogados de propiedad intelectual, pues ahora ya sabemos dónde va a estar la chamba, ¿no? Se van a dar controversias en este tema. ¿Por qué? Porque el producto va a salir, va a ser autorizado por la COFEPRIS, llegará al mercado y entonces, si invade la patente de segundo uso, seguramente habrá una demanda. Entonces, habrá que ser cuidadoso en el desarrollo del producto farmacéutico para evitar esta situación. Hay modificaciones específicas a la molécula que después se protegen también. Ramón, nos pregunta Fernanda Cruz si los productos farmacéuticos son los únicos productos que pueden llevar varias patentes o aplica esto para varios productos. Cualquier otro producto. Evidentemente aplica para prácticamente cualquier producto. Ok. O sea, prácticamente cualquier producto en el mercado puede tener 2, 3 o más patentes. Recordaremos un ejercicio, no sé cuántos de ustedes usaron calculadora. Hace algunos ayeres usábamos las calculadoras. Voy a citar un modelo que quizás algunos ingenieros hayan conocido, algunos de nosotros hayamos conocido, que era la Texas Instrument 55. ¿Cómo no? Una de las primeras calculadoras avanzadas, digamos. Científica, exactamente. Y muchas veces cuando tú le quitabas la tapa, te decía protegido por y una serie de patentes.
Cada serie de números era una patente y entonces tú veías que tu calculadora estaba protegida por al menos 10 patentes. Entonces, un producto electrónico puede tener, pues, también una cantidad impresionante de patentes. Un automóvil, lo mismo No, pues ni se sucede, diga. ni se diga, ¿no? Entonces, sin embargo, sí los productos farmacéuticos tienen mucho de estos detalles. ¿Quién conoce cuáles son los detalles que están protegidos por cada patente, etcétera? Obviamente este es un trabajo técnico, pero que necesita de un abogado al lado. Entonces, una Pues situación sí. donde la mancuerna técnica con abogado es fundamental. Perfecto. Oye, Ramón, de veras que, señores, debo decirles que el doctor Ramón Soto es maestro de la UNAM, es maestro de la Complutense de Madrid en esta materia y además asesor de empresas internacionales en todo lo que tiene que ver con patentes. La verdad es que hoy nos está dando una probadita nada más, tenemos poco tiempo para esto, pero bueno, yo les quiero dejar el ánimo para que sigamos tocando estos temas. Ramón, en aras de también ir platicando con Francisco, me gustaría que avanzáramos un poquito más para que nuestros amigos sigan disfrutando de este tema. Muchas gracias. Bueno, pues como vemos hay muchas patentes que pueden encontrar, fármaco, etcétera. La siguiente, por favor. En dispositivos médicos tenemos que yo puedo proteger el dispositivo por modelo de utilidad, también por el diseño, también por la patente. Obviamente hay otro capítulo importante que yo creo que fácil podríamos hacer un café. Me gustaría tal vez pensar en un café sobre marcas. Claro. Creo que marcas es un tema que podría ser también muy importante para nuestra audiencia y que puede ser crucial también. Y si lo vinculamos a la COFEPRIS, nos encontramos mismo problema. En propiedad intelectual se llama marca, pero en la COFEPRIS se llama signo distintivo y tienen reglas diferentes y eso es motivo de otras controversias. Secreto industrial tendría también otro capítulo aparte. La siguiente, por favor. Por otro lado, la Ley General de Salud en el 98 permitió la generación de los productos genéricos. Esto debido a que las patentes de los productos químicos estaban venciendo y permitía el mercado de productos genéricos en el mundo. Sin embargo, una de las preguntas importantes que puede hacerse nuestro auditorio esta tarde es, ¿los productos genéricos son iguales al producto innovador? El producto innovador cuesta 2,000 pesos, el genérico puede costar 200 o menos. Entonces, pues de repente el auditorio puede tener la pregunta de, ¿qué tan confiable es el producto genérico? Bueno, la COFEPRIS establece reglas para la producción de medicamentos genéricos y una de esas reglas se llama intercambiabilidad. Es decir, el producto genérico debe de demostrar su comportamiento en el cuerpo humano en población mexicana frente al innovador. Es decir, se tienen que comportar idéntico, igual. Esto te da la confianza de que un medicamento genérico intercambiable, lo anoto, GI, tiene el mismo comportamiento demostrado en población mexicana que un producto innovador. Por lo tanto, tú puedes, con confianza, tomar un medicamento genérico intercambiable. Okay. Claro, que sea genérico intercambiable probado en población mexicana. Si lo compramos en la India o China, quién sabe. Ese es un tema, ¿no? Es parte del tema que hablaremos más adelante y que, bueno, que nos preocupa por la salud, ¿no? Ramón, Existe una vinculación. Adelante. Nos pregunta si los productos perecederos también aplica esto. Y aprovecho también para poner la pregunta de Caroline, que dice, ¿todo producto que se innova dentro del mercado llega a tener patentes? En el área farmacéutica, que es la que conozco bien, el 99% de los productos farmacéuticos que encuentras en una farmacia tuvo o tendrá una patente. Es decir, necesariamente. Si nos vamos a otros mercados, como por ejemplo electrónicos. Nos preguntan aquí perecederos. En electrónicos, un 80% de los productos están vinculados a una patente. En productos perecederos, yo estimo que un 70% de ellos están vinculados a una patente. Alimentos y bebidas están muy vinculados al secreto industrial. Okay. Aquí el ejemplo es Coca-Cola. Es un secreto de su formulación. Oye, y nos preguntan, Ana Olivia, ¿cuál es la diferencia entre medicamentos genéricos y similares? Los medicamentos que les llamamos similares o los primeros genéricos que hubo en el mercado
no tenían intercambiabilidad. Entonces, tú puedes tener entonces tres tipos de productos. El innovador, que es el original, fabricado por Bayer, Pfizer, cualquiera de estas grandes empresas farmacéuticas, obviamente con todos los cuidados de salud. El genérico intercambiable, que ha demostrado intercambiabilidad contra el producto innovador en un laboratorio tercero, además, o sea, esto es un laboratorio que no depende ni del innovador ni del nacional. Depende de un tercero que es independiente. Y entonces el tercero es quien demuestra la intercambiabilidad. O un producto que no ha demostrado intercambiabilidad, que sería un genérico cualquiera. Las autoridades mexicanas desde hace varias décadas han hecho un esfuerzo para que todos los medicamentos genéricos que existan en el mercado sean genéricos intercambiables. Okay. Y entonces, en la Ley General de Salud dice, todos los medicamentos genéricos deberán de ser genéricos intercambiables. Okay. A menos que los compres deprisa, ¿verdad? Si los compras deprisa por emergencia sanitaria, porque no planeaste las compras, y los compras en la India y China, puede ser entonces que no tengan intercambiabilidad. Y al no tener intercambiabilidad, no sabemos su comportamiento. Sucederá entonces lo que mucha gente pensó de los genéricos al principio, que sí pudo suceder al principio, que no había intercambiabilidad. Y entonces tú decías, es que con el innovador se me quita el dolor de cabeza, con el genérico no. O me tengo que tomar 2 del genérico, ¿por qué? Porque no me quita el dolor de cabeza hasta que me tomo 2. ¿Por qué? Porque no había intercambiabilidad. Si el medicamento es genérico intercambiable, se comportará igual. Si no es genérico, entonces... Y esa sería la pregunta. Cuando en la farmacia te ofrezcan un producto genérico, tú preguntas, ¿es genérico intercambiable? Y si te responden, sí, sí es intercambiable, perfecto. Entonces puedes tomarlo con toda confianza. Si no, bueno, pues es un riesgo que a veces la salud no te puede permitir tomar. Oye, Ramón, la verdad es que está muy interesante todo este tema. Te quiero hacer unas preguntas de Pedro Saldarriaga desde Perú. Si quiero proteger mi marca y patente de un producto que quiero exportar, ¿es necesario hacerlo en cada país a donde quiero ingresar el producto? Y la segunda pregunta de Yesenia Pasón, y cuando hablamos de medicamentos alternativos, es decir, productos naturistas, ¿igual deben de adquirir la patente o es más difícil de adquirirla? Chispa, son 2 temas también para toda una tarde. Oye, y tienes ya pocos minutos, porque quiero también además, que platiquemos de los sanitarios. rápidamente. Adelante. México y Perú pertenecen a un sistema que se llama PCT. ¿Qué significa? Tú solicitas tu patente en Perú, realizas tu patente en Perú. Tienes 1 año después de que solicitaste tu patente para entrar al sistema PCT. Esto te costará un poco más, te costará unos $5,000, pero al momento que entras al sistema PCT dices, quiero que mi patente sea válida en todos estos países. Todos los países que pertenecen al PCT, alrededor de 180 países, incluido México. Entonces, si mi patente debe estar protegida en todos estos países. De ahí tienes otros 2 años, o sea, 3 años después, para ir a fases nacionales y entonces ahora sí ir a México y presentar tu patente. O a Estados Unidos, o etcétera. ¿Cuánto costaría eso? Unos $100,000 por año, aproximadamente. Productos farmacéuticos herbolarios es todo un tema. Si tú te preguntas de momento, oye, ¿es necesario proteger la herbolaria mexicana? Claro. ¿Es necesario proteger la creatividad de los médicos naturistas mexicanos? Claro que sí. Las leyes internacionales tienen un acuerdo que dicen que cuando tú utilizas conocimientos tradicionales de una comunidad indígena, tiene la obligación de reservar el 5% de las ganancias para ellos. Y entonces, pues es importante. ¿Cómo se protege? Pues de esta serie de 200 patentes, pues tú escoges cuáles aplican a los medicamentos naturistas. La respuesta concreta sería, sí, aplica también para productos naturistas. En lo particular, yo he trabajado con algunas universidades en Bolivia, donde hemos registrado productos farmacéuticos de la herbolaria boliviana bajo patente. Okay. Y en México, con la Universidad Veracruzana, en la zona de Songolica, hemos registrado patentes a nombre de las comunidades indígenas cuya depositaria es la Universidad Veracruzana. Con todo orgullo lo puedo platicar, que estos esfuerzos se han realizado y es toda una odisea explicarle a un médico indígena que su conocimiento debe de estar protegido. ¿Por qué? Porque el médico tradicional, si es que han trabajado con ellos, tiene la idea y la cosmovisión de que él no puede recibir un pago por su conocimiento tradicional.
él tiene que entregar el medicamento gratuito. Si tú le das una gallina, un guajolote, lo invitas a comer, es porque tú quisiste. Entonces él no puede recibir un pago. De repente explicarle que tiene que proteger bajo patente costó trabajo, pero lo hicimos con la Universidad Veracruzana. Entonces la respuesta herbolaria, sí. Oye, dice, y nada más nos dice Francisco, a lo mejor el problema es que no lo saben en la farmacia, ¿no? Que es que sepan la diferencia entre uno y otro, y lo otro, Nora dice, Nora Moreno, de ADN, cuando se habla de genérico intercambiable, debe decirlo en el empaque del medicamento, y por último, Ana Romero dice, ese 5% que se aparta, ¿cómo se lo hacen llegar? Y pues con esto, estas preguntas, si gustas darnos la respuesta, mi querido Ramón, yo creo que vas a dejar picados a nuestros amigos, a nuestro auditorio, porque la verdad es que es un tema para mí tan apasionante, pero tan rico, y yo te quiero comprometer para que en la próxima nos amplíes esta información, y para que, por favor, en los siguientes minutos le cedamos la palabra a Francisco, que también nos habla sobre un tema muy interesante. Ok, con mucho gusto. En la ley anterior de la Ley General de Salud decía específicamente así, que los medicamentos genéricos intercambiables tenían que decir GI. Tenía la denominación GI y por lo tanto sabías que era un genérico intercambiable. En la nueva ley desapareció eso. La ley dice todos los medicamentos genéricos que existen en México deben de ser genéricos intercambiables. O sea, ya era intercambiabilidad para todos. El gobierno actual no ha retomado este tema desafortunadamente. O sea, no se ha pronunciado al respecto. La idea ha sido, desafortunadamente, como lo vimos en el reporte del segundo informe de gobierno, pues buscar la disminución del precio, buscar el precio más bajo. Y por eso es que los farmacéuticos estamos preocupados, porque si compras barato, bueno, en cuestiones de salud pudiera ser preocupante si no tienes los cuidados en cuanto a esto. Esperemos que se respete las leyes mexicanas en cuanto a salud y medicamentos, pues para que los medicamentos que vienen del extranjero tienen que cumplir también la intercambiabilidad. ¿Cómo le haces llegar el 5% a la comunidad indígena? Es un tema difícil. Ha sido un tema difícil. ¿Por qué? Porque hubo comunidades indígenas a los cuales dijimos, ¿qué hacemos? Aquí está el dinero. Sí, ok, es mucho dinero para una comunidad indígena de repente, ¿eh? Entonces tú dices, pues vamos a comprarles tractores. Y entonces cuando compramos tractores, o se compraron tractores, pues resulta que los indígenas cambiaron su método de cultivo. Y eso afectó a la comunidad de una manera importante. Vamos a ponerles un hospital. Pusimos un hospital y también hubo problemas, ¿no? Creamos, sí, con recursos de este tipo, alguna vez un hospital que atiende a la población indígena con medicina tradicional. Entonces, tú tienes un consultorio, es un consultorio normal donde está el médico tradicional, sentado en el piso. ¿Por qué? Porque así se sienta él. Y los pacientes también, ¿no? Y de repente había un temazcal. ¿Por qué? Porque él usa el temazcal. Y había una sala de partos, pues una sala de partos, donde en esa sala de partos se atendía de manera tradicional por una partera a las indígenas, porque ellas no confían en el médico de bata blanca. Entonces, es un tema difícil, sí es un tema difícil, y bueno, la atención es difícil decidir cómo darle a una comunidad o introducir elementos extraños en una comunidad indígena. Debe ser de mucho cuidado, y aquí la Universidad Veracruzana es la que lo hacía de alguna manera. Ok, pues mi querido Francisco, la verdad es que un tema muy apasionante. Ya nos están pidiendo la segunda parte. Yo la verdad es que también te quiero comprometer con esto para que nos acompañes posteriormente. Y pues hazme el favor de presentar a Francisco, que lo conoces ya hace muchos años, y son buenos amigos, y es un experto en tema de registro sanitario, por favor. Muchas gracias. Pues a continuación, estimado auditorio, los dejo con Francisco Olivares, quien es, además de un experto de la farmacopea mexicana en el capítulo de dispositivos médicos. Ahí es donde nos hemos conocido en varias ocasiones. También es el presidente, me parece, del capítulo de dispositivos médicos en la Canacintra. Y bueno, de manera simple y para no ahondar mucho, yo le llamo la chucha cuerera de dispositivos médicos en México. Es realmente, para mi gusto, la persona que más conoce de regulación en dispositivos médicos en nuestro país. Y ahora, pues, le agradezco que haya aceptado esta invitación junto con, que le hicimos junto con Arturo, porque como ustedes imaginarán, con este tema del COVID, las mascarillas, los sanitizadores, etcétera, pues Francisco está ahogado en trabajo. Entonces, pues,
Adelante, Francisco, te dejamos con el auditorio. Un gusto saludarte. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Arturo. Gracias a toda la gente. Pues nada más reafirmando algunos aspectos interesantes. Había una pregunta que comentaban si todos los aparatos quirúrgicos necesitan patente. Es lo ideal, si realmente necesitan patente. En México no se ha dado mucho este concepto de patentar los productos fabricados en nuestro país, pero lo vemos en otros países. Estados Unidos es uno de los países en donde predominan mucho las patentes. No se diga en Europa, que es principalmente uno de los países que generan más patentes a nivel internacional y sobre todo para dispositivos médicos, entre ellos equipo médico y demás. Es cierto que el mundo de los productos o dispositivos médicos es demasiado amplio. Yo voy a tratar de dedicar lo que me resta del tiempo a hablar un poquito de los permisos de importación. Yo espero que tengamos la oportunidad de poder tener una segunda, tercera, cuarta, quinta plática, claro, porque el tema de dispositivos, como les comento, es muy amplio. ¿Me pudieran pasar la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a entender un poquito lo que es un dispositivo médico para que se den ustedes cuenta lo amplio que estamos hablando. De acuerdo a la definición que está establecida en la norma oficial mexicana y de una reforma que se publicó ahora en el nuevo suplemento de la farmacopea mexicana, se define como la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento empleado solo o en combinación para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o prevención de enfermedades en humanos. Aquí me voy a tener esta diapositiva. Como pueden ver ustedes, es un número de combinaciones que pueden generar un dispositivo médico. Ustedes van a ver que hay dispositivos médicos de madera, combinaciones de madera con plásticos, metálicos, etcétera, etcétera. Es tan importante la gama de materiales con que se puede fabricar un dispositivo médico que también es impactante la cantidad de registros que tenemos en México. Estamos hablando alrededor, sí, de medicamentos. Tenemos alrededor de 1.500 o 1.000 registros de dispositivos médicos entre modelos y demás. Se está llevando cerca de 15, 20, 25.000 registros sanitarios que se manejan. ¿La que sigue? Bueno, es todo instrumento, aparato, utensilio, máquina, software para su funcionamiento. Aquí hay ya un cambio muy importante. Ahora es el software como tal, se quita para su funcionamiento. Y les voy a explicar los cambios que vienen ya en la nueva versión de la 241 2020, que seguramente se estará publicando en las próximas semanas. Ya el software como dispositivo en cualquier plataforma ya se puede clasificar como dispositivo médico. Hay software específico para el funcionamiento de un equipo médico, que viene, como llamamos, incorporado al equipo médico. No pueden funcionar de forma separada y el software como tal puede funcionar en cualquier plataforma. Productos o material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo en combinación directa o indirectamente en seres humanos con algunas de las siguientes finalidades de uso. Van a ver ustedes todas las finalidades de uso que tenemos. Adelante. ¿Qué sigue? Vienen desde el diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y auxiliar en el tratamiento de enfermedades. El tratamiento, protección, absorción, drenaje o auxiliar en la cicatrización de una lesión. Sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de procesos fisiológicos. Soporte de vida, desinfección de dispositivos médicos. Sustancias desinfectantes. Aquí voy a hacer una pequeña acotación. Estamos hablando de desinfección de dispositivos médicos y principalmente aquí estamos teniendo aquellos agentes desinfectantes que pueden ser manejados por contacto o que generan algún elemento, por ejemplo, radiación o elemento de luz incidente, puede ser luz ultravioleta, que pueden generarme una esterilización de un dispositivo médico y se utiliza mucho en las partes
hospitalarias para desinfectar instrumental principalmente. Y sustancias desinfectantes. Aquí hay una cosa muy importante que también les quiero comentar. Ustedes han visto que ahorita con el COVID han aparecido en las calles la venta a diestra y siniestra de sustancias desinfectantes, geles y demás, que no sabemos cómo se fabrican, qué concentración de alcohol tienen. Las aprobadas, las que requieren de registro sanitario son aquellas que se utilizan para limpieza de manos. Aquí hay una discusión mucho con la parte cosmética, que dicen que son productos de higiene personal, de acuerdo a las reglas de clasificación, serían clase 1, están en contacto con la piel y de alguna manera evitan o prevén generan una protección, con lo cual prevén un riesgo de contaminación o transmisión de algún agente. Pero también están aquellas que se utilizan en cavidades, por ejemplo, las cavidades mucosas y demás. Entonces estamos hablando de productos o dispositivos médicos clase 1 y hasta clase 2, que están en el entorno de alguna herida, etcétera, etcétera. Provisión de información mediante un examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con fines de diagnóstico, dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y humano, control de la concepción, dispositivos empleados en fertilización in vitro y tecnologías para la reproducción asistida. ¿La que sigue? Todo un mundo de productos. Y aquí lo principal, exactamente, lo principal es cuya finalidad de uso principal no es a través de mecanismos farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero sin embargo pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función. Entre los dispositivos médicos está lo que se maneja en el artículo 262 de la Ley General de Salud y son las 6 categorías que conocemos: equipo médico, órtesis, prótesis y ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos. Francisco, aquí nos preguntan si la pasta dental cuenta como dispositivo. Sí, es lo que iba a contestar. Ah, perfecto. De hecho, la pasta dental, si tiene algún aditamento, por ejemplo, clorexidina o algún antiséptico, sí se considera un dispositivo médico y estaría dentro, como está en cavidad, en cavidades podría considerarse como clase 1 o inclusive llegar a clase 2. Me preguntan cuáles son los dispositivos médicos clase 3. Principalmente los clase 3 son aquellos que están, así para que lo ven ustedes de forma muy clara, son los que se implantan, los que permanecen en el cuerpo por más de 30 días, aquellos que están en contacto con el sistema nervioso central o con el sistema neurológico principalmente, el cardiovascular. Esos serían los productos clase 3. Principalmente, hay muchas placas, implantes metálicos, válvulas cardíacas, suturas quirúrgicas, etc. Hay reglas de clasificación, es el apéndice 2 del suplemento de dispositivos médicos. Hay 23 reglas de clasificación que les va a ser muy fácil poder ustedes, tomando como base esta definición de dispositivos médicos, tienen que aplicarla con estas reglas de clasificación. De otra manera, no es funcional. Les explicaré en otras presentaciones el por qué no. ¿La que sigue? Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que es la parte de la importación de productos. Le comentaba el doctor Soto que en muchos casos hay productos que son retenidos en el recinto aduanal. Los motivos principales mencionaba él, que la licencia se venció. Pero aquí principalmente lo que nosotros en el área de dispositivos médicos hemos encontrado es que hay mucha gente, y principalmente ahorita con la parte del COVID, gente que importó caretas, por ejemplo, o cubrebocas, o pruebas rápidas. Al auge de todo esto, pensó que porque ya había empresas que tenían registro sanitario en México, era muy fácil importarlo, inclusive comprando de la misma marca en otros países. Voy a hacer referencia a una marca. Hubo gente que manejó la importación de los NK95, los famosos respiradores.
y que en la aduana se lo detuvieron porque requiere de registro sanitario y las personas que importaron ese producto pues no contaban ni con el permiso del representante en México, ni mucho menos con el permiso de importación. ¿Qué nos permite el permiso de importación? Recordemos que el permiso de importación es una autorización que tramitamos los que estamos interesados en importar el producto, traerlo de otros países y que contamos con registro sanitario establecido en México. Hay casos en donde podemos solicitar el permiso de importación sin tener el registro sanitario y son aquellos dispositivos médicos o productos que se utilizan para uso personal, para pruebas de laboratorio, entre otras cosas. ¿La que sigue? Nos preguntan si los guantes de nitrilo, que no son para uso quirúrgico, se puede exceptuar el registro sanitario, bueno, Francisco. aquí hay una cosa muy importante. Miren, desafortunadamente las fracciones arancelarias que están ubicadas en dispositivos médicos, son muy comunes por ejemplo, les voy a hablar de un tornillo. Yo tengo una fracción arancelaria para un tornillo determinada. Esta fracción arancelaria, con esa fracción arancelaria puedo importar un taller mecánico, un importador de herrajes y demás. Pero también esa misma fracción le puede aplicar a un dispositivo médico. Lo mismo, por ejemplo, con las brocas. Hay brocas para la perforación de cráneos o perforación de huesos y demás para los implantes, que tienen la misma fracción arancelaria. ¿Qué estuvimos trabajando con COFEPRIS hace prácticamente 2 o 3 años? De que de hecho todos los dispositivos médicos de uso médico que tenían fracciones arancelarias comunes con otras áreas industriales tuvieran alguna diferenciación en la fracción arancelaria. ¿Por qué? Porque los requisitos son totalmente diferentes, ¿no? No es lo mismo que yo, por ejemplo, en el caso del guante de nitrilo, diga, pues es que es para uso industrial. ¿Cómo le demuestro a COFEPRIS? Recordemos que aquí, mientras no se argumente en el permiso de importación la finalidad del uso del producto a importar, pues en aduanas le puede detener el producto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la fracción arancelaria, o requiere de registro, o requiere de un permiso de importación, o de ambos. ¿Sí? Entonces, ese es algo que puede ser complejo. Pudiera argumentarse en el caso de guantes de nitrilo, que en la solicitud del permiso de importación, de que no es para uso médico. De hecho, aquí tendría que demostrarse cuál sería la finalidad de uso como parte industrial, ¿no? Pero sí se tendría que argumentar. Normalmente por ser de nitrilo y podría ser quirúrgico, pues ya hay un antecedente de registro sanitario. Entonces, eso es lo que nos puede limitar mucho la argumentación para el uso del producto en otras áreas industriales. Por ejemplo, los respiradores. Es cierto que el NK95 puede utilizarse para la protección de las personas que dictan, por ejemplo, vehículos. ¿Por qué? Porque la partícula es tan pequeña que un cubrebocas simple no retiene el tamaño de partícula de un aerosol, por ejemplo. Lo va a pasar y la gente pudiera de alguna manera intoxicarse o generar un problema, ¿no? Hay otra cosa que es muy importante y esto de alguna forma lo hemos visto en el sentido del grado de exigencia que requieren ahora los cubrebocas, como mencionaba el doctor Soto. Ha quedado demostrado que el cubrebocas como tal, llámese el simple, el doble, el triple pisado, los respiradores que pueden ser el NK95, el N95, no protegen cabalmente la transmisión del virus. Se requiere de una serie de condiciones adicionales. Para proteger la transmisión del virus se requiere de un filtro especializado que normalmente es una retención de 99.95%. Eso ya impide o tiene otras características importantes. En Farmacopea estamos normando esto. Ustedes pueden consultar en la página
de farmacopea. Ahorita están, por ejemplo, el caso están en el caso de los agentes sanitizantes de soluciones y geles. Eso es lo que estamos en consulta, y que en breve saldrá lo de los cubrebocas, en donde estamos haciendo una diferenciación entre los cubrebocas simples y los respiradores. Ustedes van a ver las diferencias técnicas y las pruebas que conlleva todo esto. Pero retomando, sí se requiere permisos de importación. El permiso de importación, cuando el registro es nuevo o el producto nuevo que tiene registro, por ejemplo, entran a una modalidad A cuando son productos que ya cuentan con registro sanitario, o modalidad B cuando son productos de fuentes de radiación, reactivos o agentes de diagnóstico. Y bueno, cuando no tienen registro sanitario, tenemos todas esas modalidades: dispositivos médicos para maquila, dispositivos médicos para uso personal, dispositivos médicos para uso médico, dispositivos para investigación en humanos, dispositivos médicos para donación, dispositivos médicos sin registro usados, y la modalidad G, dispositivos médicos destinados a pruebas de laboratorio. La otra de nuevos que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos por retorno. Y viene la parte de modificación: insumos para la salud que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos. La que sigue, por favor. Bueno, hay una pregunta que dice: ¿los termómetros de mercurio están prohibidos por el convenio de Minamanta? ¿Se puede solicitar el permiso de importación de ese producto? Miren, aquí recientemente, derivado de la pandemia, se permitió el uso de termómetros de mercurio. Sí hubo una concesión por parte de la autoridad para la importación de mercurio. Está todavía vigente, seguramente durará unos meses más, pero también derivado de que el mercurio está prohibido, seguramente se elimine en la brevedad posible. De los permisos de importación, de los nuevos, como decía, subtipo de permiso que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos, y este es el formato COFEPRIS 01016. Para las modificaciones, son ejemplos de cómo se manejan. Es la modificación de insumos para la salud que no sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos, y es la modalidad de PRIS 01017. La que sigue. Esta es la parte de las homoclaves que aplican a las diferentes modalidades que hemos visto para aquellos productos nuevos sin registro. La forma en cómo lo tengo que hacer. Más adelante les voy a hablar del formato, algo muy general, porque esto, como comentaba el doctor Soto, es muy extenso. Ocuparíamos bastante tiempo para profundizar en cada uno de los requisitos que tiene cada homoclave. ¿Sigue? Francisco, aquí nada más, Carolyn nos pregunta que si dentro del TOMEC se innovaron los registros sanitarios, si es más importante ese registro que el anterior registro del otro tratado, o qué cambios hubo. Quiero entender la pregunta, ¿qué cambios hubo con el TEMEC? Bueno, de hecho, hay una cosa muy importante que no lo comentó el doctor Soto. Recientemente, es decir, el 1 de julio de este año, se aprobó la ley de metrología, perdón, se aprobó la ley federal de metrología y normalización, y se aprobó la ley de infraestructura de la calidad. La ley de infraestructura de la calidad tiene muchos cambios con respecto a lo que se manejaba en la ley federal sobre metrología y normalización, que es un tema del cual hablaremos próximamente. ¿A qué voy con esto? El registro sanitario que se haya expedido antes de la firma del TEMEC no se modifica absolutamente nada. No tiene ningún cambio, tiene la misma validez. Hasta ahorita COFEPRIS no ha emitido ningún lineamiento. Lo que sí, en la parte de genéricos, lo que decía el doctor Soto, lo que sí para los genéricos, por ejemplo, de segundo uso, prácticamente COFEPRIS, en convenio con el INPI,
ya no están aceptando el segundo uso, están registrando productos o registros o productos que ya venció la patente con la finalidad de uso vencida. Y aunque se quisiera proteger el fabricante por segundo uso, ya en teoría no es procedente. Eso es lo que de alguna forma publicó COFEPRIS en un acuerdo reciente. De permisos de importación nuevo con registro, pues, estamos en las dos modalidades y está las homoclaves, el 01014A para nacional, para productos que cuenten con registro sanitario, y el 014B para fuentes de radiación, que incluye reactivos o agentes de diagnóstico con isótopos radiactivos. ¿La que sigue? Nos pregunta Leandro Guerrero, a quien saludo, ¿en dónde entran los termómetros o sensores de temperatura para el tema de permisos, Francisco? Bueno, en la parte, si son importados, este tipo de dispositivos médicos entran en la modalidad B. Si tienes registro sanitario, sería un producto importado, sería equipo médico principalmente. Ok. Esta es la metodología que se sigue. Está el inicio, se ingresa a la página de COFEPRIS, se dirige uno a la página central de los servicios integrales del SIS, e ingresamos a la opción trámites y servicios por tipo, seleccionamos la opción de permisos sanitarios, en el apartado de importación, seleccionar la opción de insumos para la salud, y nos vamos ya a la sección de dispositivos médicos en el apartado nuevo, seleccionar la modalidad, aquí ya va a depender de lo que queramos, la modalidad A, la B, la C, etcétera, etcétera. Se genera ¿sí? Aprovecho, nos pregunta Alejandra Moreno, ¿los geles antibacteriales requieren permiso de importación? Y también para el tema de los ultrasonidos, ¿requieren permiso de importación? Bien, la parte de los geles, voy a ir por temas. En el caso de los geles de ultrasonido, sí requieren de registro sanitario, ¿sí? Okay. Si el producto es importado, pues puede ser que solamente requiera el registro sanitario. Muchos productos, inclusive clase 2, con el puro con la pura copia del registro sanitario, puede ser que se puedan importar. Aquí va a depender mucho de la respuesta de COFEPRIS. Hay un oficio que vamos a ver un poquito más adelante, que cuando uno solicita el permiso de importación para un dispositivo médico o un equipo médico o lo que fuera, de acuerdo al 262 en las 6 clasificaciones, la COFEPRIS nos puede responder, para este equipo, para este producto, sí requiere el permiso de importación, o se niega el permiso, no lo requiere. Entonces, solamente con la copia del registro sanitario se importa el producto, pero sí se necesita una consulta previa a COFEPRIS. Ok, perfecto. Los geles antibacteriales requieren permiso de importación, ya que en México son considerados como dispositivos médicos. Bueno, déjenme que me comentarles, aquí en México sí es un OTC, perdón, en Estados Unidos es un OTC. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a diferencia de México, se requiere sacar primeramente el registro del número DUNS. Es muy sencillo de hacer, es un poquito tedioso, pero es muy fácil de hacer. Pero también requiere, en el caso, por ejemplo, del OTC en Estados Unidos, como un tipo, vamos, de medicamento, sí requiere de un agente que también es reconocido en Estados Unidos, que también tenga DUN para poder comercializarse. Los geles antibacteriales en México, les comentaba, están ahorita en consulta en la página de la farmacopea. Vienen el gel y la solución de etanol al 70% y de alcohol isopropílico al 70%. Y si nos vamos a las reglas de clasificación, requieren de registro sanitario. ¿Cuánto tiempo tarda el registro sanitario para la autorización? Miren, aquí teniendo el registro completo conforme al checklist que manejamos como guía para la integración del dossier, un registro sanitario al amparo del COVID, porque este es un producto que está dentro de este acuerdo, se estará tardando un promedio de 6 a 12 semanas más o menos.
Francisco, pues la verdad es que nos has dado un recorrido, un acercamiento en primera instancia a todo el tema de dispositivos médicos y gustaría ir cerrando para, nosotros estamos programados para 1 hora, pero mis queridos amigos, si ustedes no se desesperan, podemos ir continuando. Francisco, unos minutos adicionales Sí, para por también supuesto. ir respetando y los invito, digo, si ustedes nos dicen que quieren seguir con estos temas, por favor, más adelante aparecerá nuestro correo de cafeaduanero2020 @gmail para que nos hagan llegar cualquier duda o en algún caso si quieren algún servicio, quieren alguna información, también aparecerán los datos de contacto de Francisco y del doctor Soto, que son especialistas, uno en registrar patentes en el INPI y el otro es todo el tema de dispositivos médicos. Entonces, también les mandaremos la presentación y por supuesto cafeaduanero2020 @gmail para que nos manden sus propuestas de temas, etcétera. Francisco, te cedo la palabra para La que que sigue, podamos por ir favor. cerrando. Sí. Con gusto. Bueno, muy rápido. Aquí ustedes pueden entrar a la página de Cofepris. Checan ustedes en trámites y servicios por tipo. La que sigue. Se van a permisos sanitarios. La que sigue. Insumos para la salud. Ahí entra uno y va. Esta es más o menos la secuencia que estamos siguiendo. La que sigue. Nos vamos a modalidad A o B, dependiendo del tipo de producto que sea. La que sigue. Aquí viene ya la parte del CIS, es aquí donde viene la autorización, certificado, el instructivo. Tenemos que hacer uso del instructivo para llenar el formato. La que sigue. Ese es el formato, es como viene el requerimiento, lo que tenemos que llenar. La que sigue. Bueno, de la modalidad A, importación de dispositivos médicos que cuenten con registro sanitario, es, les decía, la homoclave 01014A. La que sigue. A grosso modo, esto es lo que necesitamos para la solicitud del permiso de importación. Principalmente la carta de referencia, la carta de poder, aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, una copia del registro sanitario, los morbetes autorizados, el escrito de presentación, el formato, el poder notarial o acta constitutiva, comprobante de pago de derechos, y esto se puede hacer a través de Bucen. Antes se podía hacer en ventanilla, pero ahora directamente es con Bucen. ¿La que sigue? Aquí viene la parte del permiso de importación, los derechos que se tienen que pagar, si son 2,302 pesos. La que sigue. Bueno, esta es el monto, es el comprobante, la forma de ayuda para pago. La que sigue. Y bueno, aquí es muy importante que de alguna manera quien hace este tipo de solicitudes conozca la fracción arancelaria. Como les digo, puede uno manejar o confundir. Si el agente aduanal no conoce la finalidad de uso del producto o del dispositivo médico, puede generar confusión en la fracción arancelaria y por consecuencia puede tener un problema en la solicitud del permiso correspondiente. ¿La que sigue? Bueno, esta es la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La que sigue. Aquí es donde de alguna forma se establece la fracción arancelaria. Aquí hay un ejemplo que es la gelatina, por ejemplo, la 3503001. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho registros de colágeno, por ejemplo, para como productos coadyuvantes en el cierre de heridas, entre otras cosas. ¿La que sigue? Bueno, viene la partida, subpartida. La partida es la 3503, la subpartida es 3503.00 y la fracción arancelaria ya va a depender de lo que uno quiera. Puede ser gelatina grado farmacéutico, gelatina excepto lo comprendido en las fracciones 3503, etc. Esta es lo que cuando uno somete ya el permiso, la solicitud de permiso de importación, la autoridad sanitaria nos puede dar una negativa en donde dice que no requiere de permiso de importación. Cuando no requiere de permiso de importación, este permiso tiene vigencia, permanente. Cuando requiere de permiso de importación, se debe de renovar cada 6 meses. Es decir, yo tengo el permiso por 6 meses y debo hacer una prórroga por otros 6 meses. Al vencimiento de la primera prórroga, tengo que renovar nuevamente el permiso de importación.
Nada más para no dejar sin respuesta algunas preguntas. ¿Los implantes de rodillas requieren de autorización de COFEPRIS o registro de salud? Sí, por supuesto. Ok, ¿qué tiempo de respuesta tiene el trámite de permiso? Está tardando en esos tiempos alrededor de 4 a 6 semanas más o menos. Ok, perfecto. ¿Y el NICO, dice el número de identificación comercial, afecta la expedición de permisos? No te Sí, preocupes, sí, aquí yo te contestaría que no. Recordemos que las regulaciones y restricciones no arancelarias están establecidas por Ley de Comercio Exterior en el artículo 17. Nada más, a partir de esas entonces se generan las regulaciones por fracción arancelaria. Los NICOs son para información estadística. es correcto. Pues bueno, mis queridos amigos, se dan cuenta, es un tema muy extenso, tuve que apresurar un poquito porque tratamos de empatar los dos, pero bueno, aquí están los datos de contacto de nuestro querido amigo Ramón Soto Vázquez, experto en patentes, que aparte él tiene patentes y da clases de patentes, bueno, toda su vida dedicada a patentes, y el químico farmacéutico biólogo Francisco Javier Olivares, que pues lleva muchísimos años desde el Telecan viendo este tema. Con ellos se pueden dirigir en estos teléfonos y en estos correos. La siguiente, Francisco, Ramón, pues yo la verdad es que muy agradecidos. Déjenme terminar y ahorita para darle el agradecimiento. Si ustedes tienen algún tema, ya me dijeron TMEG, asesoría, si quieren ver alguno de los servicios legales, por favor contáctenos, cafeaduanero2020@gmail o directamente en los datos de contacto o a este celular para que podamos nosotros canalizar con todos los expositores que van a estar apareciendo aquí durante esta serie de programas. Adelante también, antes de pues, agradecerte, Francisco, Ramón, esta participación también por parte de ADN, les estamos invitando a nuestros diplomados que estamos por abrir ya en el siguiente, este mes y el siguiente, les vamos a hacer llegar la información. Y la siguiente lámina, por favor, nos indica los siguientes programas. Hay gente que nos está diciendo, oye Arturo, yo no tengo tiempo para a lo mejor programarme, quiero saber los temas. Ahí les va la presentación de este mes. Rectificación de pedimentos y pedimentos globales complementarios. Va a ser un tema verdaderamente interesante para cuando nos equivoquemos en los pedimentos y también estos nuevos pedimentos globales complementarios que casi no los usamos. El 16 de septiembre, por ser inhábil, no vamos a transmitir, pero el 23 regresamos con otro tema muy interesante. Inspecciones laborales en el marco del TMEC. También con un especialista en materia laboral. Y por último, el día 30 vamos a tener gestión de riesgos para las empresas INMEX. Para los que nos pidieron INMEX, aquí están complacidos con un experto en materia de INMEX, el maestro Jorge Alberto Moreno Castellanos. Ramón, Francisco, muchas gracias por participar con nosotros, por tener confianza en este proyecto. A mis queridos amigos, mándenos sus comentarios, mándenos sus dudas, mándenos si quieren que repita alguno de los temas, si quieren unos nuevos, por favor, sintonícennos. Pues no me queda más que darle las gracias a todos nuestros escuchas, a Francisco, un abrazo desde aquí, Francisco, gracias. Gracias por Adelante, el auditorio. aquí están tus servicios de Dispomed y Ramón. Arturo, muchas gracias Francisco, y a todas las personas que nos acompañaron también, muchas gracias. Y algo muy importante, creo que estos temas que has estado exponiendo a través de Café Aduanero y en otros foros, y que todos hemos estado preocupados, son temas donde la especialización ha quedado rebasada. Claro. Aunque todos somos especialistas de cada uno de ellos, es muy difícil atender ya un problema de manera individual. Creo que el trabajo en equipo es lo mejor que hacemos ahora. Hoy día este tipo de dudas y problemas podemos atenderlos en equipo con ADN, por supuesto, con Research, con Dispomed, que lo tiene Francisco. Y entonces la oferta es esa precisamente. Trabajamos en equipo. Yo les decía, un técnico es nada sin el abogado necesita también al técnico, y con todo gusto les ofrecemos precisamente la asesoría a manera de equipo de trabajo junto con Arturo y el magnífico equipo de gente que colabora con ellos.
Es correcto, somos socios comerciales, somos aliados, somos amigos, somos profesionales, cada uno en nuestras áreas. Señores, nos despedimos, nos vemos a la próxima. Gracias a todo mi equipo, a Jesús, a Carlos, a Nay y por supuesto a todo mi equipo de ADN. Esto es en la parte comercial. Gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo a la distancia y síganse cuidando. Bye. Muchas gracias, Muchas gracias a a todos, todos. que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Muchas Gracias, bye. Gracias a todos. Amable, gracias. 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 Ah, qué lindo, qué rico, de verdad. Gracias. No, hombre, los dos muy buenos. Muchas gracias, Arturo. No, pues, ¿cómo lo viste? Muy bien, un poco Muy bien. apresurados y cortos Sí, de tiempo, caray. pero corriendo. Son temas que en una hora no se alcanzan a ver, de verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que vamos a tratar de darle su espacio a cada quien. Ahorita es para como la entradita, para que pues nos vayan conociendo también, ¿no? Todavía tenemos 40 participantes en línea, que nos conozcan, que vean los temas, que vean que hay un gran profesionalismo en todo. Ya lo que pueden hacemos. incluso, ahí dejamos los links para el siguiente. Les mandamos el link a Ramón para que puedan ver el video por si alguien se lo perdió, ¿no? Porque hay mucha gente, pues también el horario laboral a algunos les va a impedir, ¿no? Que hayan visto el material, pero bueno, ahí queda para que lo puedan revisar más adelante. De acuerdo, muchas gracias. Si nos mandas el link, por favor, también para compartirlo en las redes sociales de la empresa y de los amigos, estaría muy bien. Algo Perfecto. muy, muy interesante, ¿eh? Pues, Sabroso. Ya voy a cortar el día de hoy, ya voy a cerrar la sesión y bueno, pues todavía hay gente. Muchas gracias a todos. Te mando un abrazo. Gracias. Saludos a mucho. todos nuestros Hasta luego. amigos que todavía siguen con nosotros. Bye. Buenas tardes.